Bienvenidos a Aquí Pensando con un Café, donde el café y el aroma a café está presente en todas nuestras charlas. Mi nombre es Joana Camila Carballo Martínez, arquitecta de profesión, con posgrado en Planificación y Gestión Urbana Integrada. Hola, mi nombre es Daniela, soy arquitecta también, estoy actualmente trabajando con Camila y ahora estamos aquí en este nuevo proyecto con la idea de acercar la arquitectura de una manera más simple a la vida cotidiana de las personas que necesiten esta información. Actualmente estamos en el Pasaje, ubicado en 9 Norte 907 Viña del Mar, que nos prestó este lindo espacio para nosotros desarrollar nuestro podcast, donde nos tiene estos ricos productos, donde tú puedes elegir un libro, tomarte un café o simplemente venir a leer. ¿Qué te parece, Daniela, esta iniciativa de tener libros en un café? Encontré muy lindo proyecto, estábamos conversando con el dueño de esta cafetería antes y nos contaba que de hecho este proyecto de cafetería comenzó como con la idea de entregar al barrio un espacio de lectura y que el café fuera una manera de poder sustentar este proyecto y bueno, tuvieron tanto éxito todos nos contaban que al final ha ido creciendo, pero siempre su idea ha sido rescatar el hecho de que sea un espacio donde la gente pueda venir a compartir, pueda venir a leer. Es hermoso. Todo el lugar en sí está pensado como para que tú tengas una lectura tranquila, donde la gente puede venir a disfrutar de un café o simplemente venir a leer. A todos los arquitectos nos pasa que siempre conversamos y dialogamos con un café, amantes del café. Antes de partir con la conversación, quisiera consultarte que nos contaras un poquito cómo nace esta idea de este podcast como para poder acercar la arquitectura. Cuéntanos cómo empezó esa idea a llegar acá. Arqui Pensando con un Café era una idea que tenía hace mucho tiempo, ya que la arquitectura nunca ha sido cercana a la gente en sí, donde tú te puedas explayar y comentar qué es la arquitectura o cómo se vive la arquitectura. Siempre uno como arquitecto va a un café, se toma un café, conversa con sus colegas y un día dije, ¿y si esto mismo lo llevo a una cafetería, a un podcast donde la gente pueda ver al arquitecto, pero al mismo tiempo que conversa de arquitectura de una forma cercana y también responder dudas de normativa? Personalmente me pareció una idea súper buena cuando me la comentaste. También creo que es súper importante llevar la arquitectura de una manera más simple, más cercana y también que las personas que tal vez no son del rubro puedan ver que la arquitectura no es solo normas ni construcción, sino que hay un área que también tiene que ver con lo social, con lo humano y que al final es lo que nosotros estamos haciendo también ahora en cuanto a tramitaciones municipales de los proyectos. Y también me había dado cuenta mucho de que hay profesionales que vienen recién saliendo o que efectivamente llevan trabajando tiempo, tienden a tener errores en la arquitectura, como por ejemplo no escuchar a los clientes. O también que todos tienen que entender la arquitectura y no es así. El mismo caso que nos pasó con el dueño de la cafetería, que a veces se acercan, le comentan, no, vamos a hacer esto, pero él no sabe de qué se refieren, porque efectivamente es un lenguaje que muy técnico y que es simple para nosotros. Con esta pequeña introducción damos paso al podcast Arqui Pensando con un Café. Y ahora lo que veníamos, el tema principal de esta jornada, los errores que nadie te cuenta del diseño de una vivienda, que hacen de repente esa casa soñada algo que ya no es del sueño. Lo dividimos en distintos temas, que son temas clave a la hora de tener errores dentro de la vivienda y el diseño en arquitectura. Uno de ellos es el mito de la casa perfecta. Yo creo que todas las personas que sueñan con su casa la idealizan y lo imaginan perfecto, porque como profesionales uno trata de que eso sea lo mejor posible, pero también ir derribando ciertos mitos y ciertas expectativas. ¿Quién no ha soñado con la casa perfecta? Yo creo que todo el mundo ha soñado con la casa perfecta. Pero ¿qué pasa cuando esa casa viene acompañada de distintos habitares? Hoy día somos 2, mañana somos 5. Y ahora que estás trabajando, Daniela, y podemos ver la universidad igual lejana, ¿qué piensas como de lo que desarrollabas en la universidad y lo que desarrollas ahora en cuanto a arquitectura? Entre nosotros, Esto no se graba. sin esa norma que cuando uno ya llega a la realidad existe y limita. Entonces al final lo complejo está en saber cómo conjugar ambas cosas. La universidad lo que hace son ejercicios académicos que nos permiten como poder explorar al máximo nuestra creatividad, que es una parte importante de la arquitectura, pero la universidad lo que hace es desafiar tus límites de creatividad. Pero llega un momento en el que uno sale y hay toda una normativa muy específica. Creo que sí sería súper importante tal vez incorporar en la universidad de ramos complementarios, talleres, que lo dejaran a uno mucho más preparado como para esta realidad. Sí, o cuando te piden modificar, por ejemplo, tú sales a trabajar, es tu primer año de trabajo y te dicen tienes que diseñar una vivienda con permiso de edificación, recepción, tiene que tener tanto de altura según metros cuadrados, distanciamiento con el vecino. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando terminamos la universidad hay algún amigo, familiar o alguien cercano que dice necesito regularizar, necesito hacer algo y uno dice ¿cómo le explico? Que eso no lo enseñan en la universidad. No. Y también es difícil de aprenderlo si es que no hay alguien que está como ahí guiando. Guiando. No es fácil. Yo creo que también por lo mismo no muchos se dedican
a esa área. Al tema de regularización y normativa. Y por eso estamos aquí, para ayudarlos a ustedes también a romper mitos y poder hablar también de qué se puede y lo que no se puede hacer. Si usted es arquitecto, estudiante, una persona que quiere desarrollar algún proyecto o regularizar, estamos aquí también para ayudar. Para eso, ¿podrías contarnos cómo funcionan las visitas, por ejemplo, cuando alguien te llama y necesita hacer un proyecto en su casa? Primero es solicitar el día o la hora para que nosotros podamos ir a su vivienda. Hay distintos parámetros. Al principio, que es el certificado de informes previos que usted tiene que tener antes de la visita, idealmente. Es muy importante también ver en qué año fue construida la vivienda, o si tiene permisos anteriores, si tiene regularizaciones anteriores, que ahí nosotros vamos dividiendo las carpetas, vemos a qué solicitud o formulario podemos adherirnos. Pero dentro de todo, lo más importante es que usted tenga la disposición a que nosotros podamos hacer la visita y ahí mismo ver la factibilidad, donde con Daniela vamos a tomar las medidas del terreno o construcción que se quiere regularizar, y a partir de eso vemos también si usted cumple con los porcentajes de constructibilidad que permite el plan regulador. Finalmente, no todos los casos son iguales, todos estos trámites dependen de la normativa que tiene que cumplir esa propiedad en específico. Por eso es tan importante ver el caso a caso en terreno. Sí, porque hay algunos casos que quedan fuera del límite urbano, en zonas rurales. Tienen que cumplir con los distanciamientos y la UBUC, y ahí también se ve a qué adherirnos, cómo regularizarla, qué proyecto sanitario debe tener, qué proyecto eléctrico hay que ejecutar, si tiene empalme, etc. Todos esos casos, llámenos. Gran problema es que la gente cree que todo se ve como en los renders. O como Pinterest. Sí. Que es algo que yo creo que es una herramienta que ayuda a poder comprender. Finalmente, la idea no es replicar. No, porque para eso estamos al final nosotros. La idea es poder diseñar a la medida de cada persona, de los que habitan, y que no sean espacios copiados y pegados de otros lugares. Y aparte, uno de los temas de los renders es que uno hace que se vean espectaculares a veces, y la luz o el sol no entra como uno muestra en los renders. En efecto, es súper importante a la hora de construir que nosotros proyectemos lo que vamos a construir. Hablando de eso, uno de los errores principales es no estudiar el asesoramiento de las viviendas, porque al final eso determina totalmente cómo se van a ver los espacios y el confort también de la vivienda. Eso determina mucho también el diario vivir de las personas. Entonces, en definitiva, es súper importante que usted considere a un arquitecto de confianza y que le pueda decir los parámetros de lo que usted quiere, para que a la hora de diseñar sea un diseño adecuado para el fin que se quiere realizar. Ahora pasamos a la segunda etapa, los errores que duelen a la hora de construir. Como consejo, en caso de que ustedes, quienes nos están viendo, estén construyendo su casa o estén planeándola, para que lo tengan en consideración. Y, obvio, mejor consejo, contratar a un arquitecto para que se los pueda resolver. Antes, por favor, antes de construir, no después, que no pasa después, mucho. Sí. No estudiar la orientación del sol, que es uno de los temas que estábamos abordando recién. Resultado, piezas heladas, la humedad entra por la vivienda. Pueden ser casas muy bonitas, pero si tienen humedad y aparece el hongo. No, es complejo porque la humedad puede incluso levantarte el piso, el porcelanato, hacer que todo lo construido se dañe y tengas que volver a incurrir en gastos. Otra cosa que también afecta en cuanto al asoleamiento tiene que ver con la eficiencia energética de las casas. Una casa que tiene espacios inhabitables en verano porque llega mucho sol, también son espacios perdidos, o que en invierno son muy frías, se necesita tener siempre Calefacción. Entonces eso también es súper importante para que la casa sea confortable. Sí, por supuesto. Eso que habla Daniela es sumamente importante, porque ¿qué pasa? Un cliente que te pide una casa, tú la construyes muy fría, tiene que incurrir en gastos que no tenía considerado, al final se va por las nubes el tema del gasto. O por ejemplo, a la gente le gustan las ventanas súper amplias que se ven hermosas, pero sí. en verano llega el sol. Y son espacios que no se pueden habitar, yo creo que a muchos les ha pasado, entonces es muy importante considerar eso también. A la hora de diseñar. No solo se trata de lo estético, sino que también de que sea funcional y confortable. Sí. Poner muchas ventanas, también poner ventanales, que al final se ve todo de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Ya no se piensa en la privacidad del espacio. Pasa lo mismo que hablábamos, de repente la gente ve referencias, por ejemplo, en internet o en Pinterest, y claro, puede salir una casa hermosa con ventanas enormes, pero está en medio de un bosque, de un espacio donde no hay vecinos. Y las personas quieren replicar eso en un espacio donde no son las mismas condiciones, entonces al final sí se vuelve un problema, igual terminan tapándolas, tienen que llenar de cortina, entonces hay que saber cómo tomar esas inspiraciones, pero poder adaptarla a la vida y a los espacios en los que realmente se va a hacer el proyecto. Hay un tema súper complejo con eso, que cuando diseñan ventanas o ventanales muy amplios, se debe considerar los aleros, proyectar los aleros, que son estos salientes de las techumbres. ¿Por qué? Porque a la hora de llover, todo salpica en las ventanas, entonces no te deja dormir. Entra también. Sí, deja dormir en la humedad, o sea, es una complejidad de puntos. Y bueno, que también es parte de la normativa. Sí. El tercer punto es
no proveer espacios de guardado como bodegas, closet, despensas. Las despensas nunca se consideran en los proyectos. ¿Qué resultado hay? Desorden. Todo Caos. tirado por todos lados. O sea, es complejo porque en una casa, por mucho que sean dos, como decíamos, pueden después ser 5, 6 niños, bebés, todo tirado por todos lados. ¿Dónde guardas? Y eso no te lo pide el propietario. Uno como arquitecto tiene que prever, decirle al propietario, mira, es esencial que tenga un espacio para guardar cosas, para mantener el orden. No podemos tener la cocina, el living y todo desordenado. Eso es muy importante. Al final yo creo que nunca el espacio guarda suficiente. Exacto. Y porque ahí pues, nosotros como arquitectos comprendemos que la arquitectura es habitar los espacios. Y eso es fundamental a la hora de diseñar, que consideremos tanto el ahora como el después y años posteriores y décadas posteriores, porque las familias van creciendo, van mutando. Pueden ver casos en que se inician las construcciones de casas, se hacen ampliaciones porque hay hijos, porque van creciendo, pero llega un momento en que también los hijos crecen, se van y finalmente quedan con una casa enorme, un matrimonio y de repente no es tan necesario, entonces al final esos espacios después se van adaptando. Y otro tema, y no menos relevante, son los pasillos eternos. O circulaciones sin sentido, con los pasillos eternos que pasan. Y porque muchas veces suelen ser oscuros también. Circulaciones sin sentido, que también pasa mucho. El propietario me pidió un baño en la última pieza, pero para construir el baño en la última pieza tengo que construir un pasillo. O sea, ahí también está el que nosotros también podemos dar nuestra opinión a la hora de construir, siempre respetando la opinión del propietario, que es fundamental. Hay que entender también que hay diferentes casos, porque es diferente cuando piden diseñar una casa desde cero, que uno puede prever de mejor manera esas cosas, y también queda más en manos del profesional, pero cuando se trata, por ejemplo, de una ampliación, de regularizaciones, tampoco hay tanto margen como para poder hacer modificaciones, también por un tema de presupuesto, por ejemplo, y de espacio. Entonces, al final, siempre nosotros como profesionales, la idea es poder adaptarnos de la mejor manera dentro de lo, como decíamos, la normativa, los presupuestos y lo que quiere cada persona. Ahí dio en el clavo, Daniela, porque en esos espacios que ya están construidos, solo nos queda adherirnos a lo que nosotros podemos construir. Y en efecto ver la mejor forma de que se pueda diseñar, que no siempre se puede hacer todo lo que los propietarios piden. Por eso es importante que antes de construir, ojalá se asesoren por un profesional y no lo construyen primero y después quieran regularizar por ley de mono. Sí, por Porque favor. es lo que ahora muchas personas al final han sabido de esto y piensan que pueden construir lo que quieran y regularizar lo que quieran. Sí. Tampoco están así, y porque también al final, por ejemplo, las ampliaciones que no tienen una buena circulación, que no son espacios bien pensados, también afectan la vida cotidiana. Por ejemplo, hay casos donde la gente necesita una pieza más, pero resulta que la pieza que hace nueva necesita acceder por otra de las habitaciones. Entonces eso también quita privacidad, quita también valor en caso de que las personas quieran cambiarse de casa, la quieran vender en algún momento. Por eso finalmente es importante que la gente se asesore con profesionales. Y que regularicen y que entiendan que sacar el permiso no significa recepcionar la casa. Eso es súper importante, que uno de los temas que estábamos hablando con el propietario de este café, que los arquitectos no te dicen que hay un permiso y una recepción. O muchas veces tal vez te lo dicen, pero tú no tienes los conocimientos y a la hora de construir te entregan el permiso que dura 3 años. Dentro de esos 3 años tú tienes permiso para poder ejecutar lo que la dirección de obras te está permitiendo hacer. Y luego de eso tienes que recepcionar. Es fundamental que usted ahora que están viendo este podcast sepan que no solamente es el permiso, sino que hay una recepción y luego de 3 años, puede ser antes, pero sí o sí tiene que haber una recepción por parte de la municipalidad de esa construcción o ampliación. Y también como consejo a las personas, independiente de los profesionales a los que contacten, siempre pregunten todo lo que se necesita, porque finalmente también Para eso estamos. el rol de nosotros es saber traducir lo que nosotros hacemos, toda esta normativa, por muy técnica que sea, tenemos que saber cómo explicarle a las personas, porque tampoco se trata de simplemente decir sí, no se puede, sin no explicar. Así que pregunten, no se queden con las dudas y que al final, bueno, también eso diferencia a un profesional de otro. Sí, ninguna duda es menos importante a la hora de construir. Entonces, ustedes tienen una duda, contáctenos. Y sobre todo para que no caigan en esos errores, porque al final igual es complicado cuando se quedan con la idea de que ya está listo y les falta el último paso, que es la recepción. Sí, es sumamente importante porque nos han tocado muchos casos que tienen permiso y pasan los 3 años y lamentablemente ese permiso caducó. De hecho, estamos haciendo un proyecto en la casa de don Jorge. Claro. Que Un saludo para don Jorge, que nos ve. Él tiene el permiso y su permiso caducó, entonces tiene que ejecutar toda la recepción desde cero. Se pudo acoger a la ley del mono, a la ley 20.898, pero en efecto no es lo ideal, porque no en todos los casos se puede. Eso es otro tema.
la gente cree que cualquier vivienda se puede regularizar a través de la ley 20.898 y eso no es así. Tiene que ser anterior al 2016, Claro. del primer semestre del 2016, Tal vez construida. podríamos en otro capítulo solamente explicar lo que Lo es de la ley del mono, que ¿sí? creo que es lo que la gente más consulta. Sí, Así que si les interesa ese tema, sí, déjenme síganos. comentarios. Otro tema, diseñar sin conocer el terreno o sin tener permiso. Oh, qué tema ese, me ha pasado mucho. ¿Podrías comentarnos el caso de Valparaíso? El de Valparaíso, de doña Paulina. Si nos está viendo, Un saludo saludos. para Paulina. Tuvimos que diseñar, no desde cero, tenía ya una construcción. No quiero incurrir mucho en información, pero un pseudo arquitecto que ustedes han visto en mis redes sociales, el cual diseñó su casa y no cumplió con los distanciamientos, con las rasantes, la materialidad de la vivienda, no cumplía todos los parámetros normativos que se solicitan a la hora de ingresar un proyecto a la municipalidad. Tuvimos que hacer un proyecto de cálculo ya que la vivienda estaba cediendo, las vigas estaban pandeadas, el piso estaba desnivelado. Dentro de eso hubo que diseñar un muro cortafuego. Obviamente la vivienda ya no cumplía con los distanciamientos. Ya se había construido un gran porcentaje. Todo el primer nivel. Sí, todo el primer nivel, la obra gruesa. Sí, además no se hizo rectificación de deslinde, que es un tema súper importante, que verificar que efectivamente la casa tenga esas mismas medidas que aparecen en el loteo o en la escritura. Entonces hubo que aclarar este tema, ya que había una vivienda construida en el terreno de al lado. El mensaje de eso es que muchas veces piensan que, claro, es un costo adicional guiarse por o contratar un profesional. Tienen que pensar que también son inversiones importantes. Entonces, al final, en estos casos, suele salir más caro el tratar de saltarse la norma que el tratar de hacer las cosas bien desde el inicio. Y no solo son costos al final monetarios, sino que también de tiempo, de estrés, de problemas. Sí. Que por eso, finalmente, lo mejor es tratar de siempre asesorarse con Un arquitecto. profesionales. Como hablaba Daniela, o sea, han tenido que incurrir en gastos triples porque las vigas han sido cambiadas, el piso ahora va a tener que ser cambiado completo en el segundo nivel. Estaba abierto y pasó toda la lluvia, Claro. o sea, Se han deteriorado. se humedeció todo, se ha deteriorado, un sinfín de cosas y aparte del proyecto de cálculo, incurrir en otro gasto, son gastos sobre gastos, cambiar materiales. Sobre todo considerar que Valparaíso y Viña del Mar no son lugares fáciles de construir, que hay que considerar siempre pendiente, muchas veces proyectos de cálculo. Sí. Entonces que es mejor asegurarse de hacer las cosas bien desde el inicio. Todo esto simplemente no se ve en las plantas, no se ve en lo que nosotros ejecutamos en el proceso. Se verifica efectivamente cuando tú estás ya viviendo en la construcción o ya empezó la vivienda a ser diseñada. Paulina no quiere esperar más tiempo, a pesar de que ella empezó con un arquitecto, solamente que el arquitecto no era arquitecto. Un tema súper relevante que yo le dije a ella que viera a la hora de contratar a un arquitecto es que viera que tuviera la patente al día. Y ustedes con esa patente al día del arquitecto profesional que ustedes contraten, sea calculista, ingeniero, arquitecto, pueden ir a verificar si efectivamente esa persona tiene ese rol que le corresponde a su profesión. Entonces es sumamente importante que ustedes consideren eso a la hora de contratar un profesional. Y pensar en lo estético, sin considerar la rutina diaria también es un tema importante. Cuando uno va a diseñar una casa desde el inicio, siempre conversar con las personas, la familia que va a habitar y conocer cuál es su rutina, cuáles son sus gustos. Y yo creo que quizás explicarlo como un ejemplo más simple es como la comparación. No es lo mismo ir a una tienda, elegir una talla y comprar ropa que viene en serie que ir a una modista en que te va a tomar las medidas, va a ver qué color te gusta, qué tela y va a hacer algo que sea diseñado realmente pensando en ti y en cómo tú lo vas a utilizar. Y otro punto importante, pensando solamente en lo estético, el baño de Don Jorge, del segundo nivel, donde la taza queda debajo de una diagonal, por la rasante, porque tenía que cumplir con la rasante según normativa. Yo tengo ahí un tema con esos espacios que quedan debajo de rasante. Eso significa que están a menos de 1,60 m. Sí, a menos de 1,60 m y efectivamente cumple, por normativa uno puede construir así, pero diseñemos espacios que sean para todos. Imagina una persona de 1,90 m. ¿Cómo va a estar en un baño de 1,60 m? La idea, claro, es siempre diseñar a la medida del cliente, adaptándose a su vida y también a sus gustos, pero dentro de ciertos parámetros que tienen que ver con la habitabilidad. Otro punto también a la hora de promocionar las cocinas abiertas. Cocina americana, muy conocida y todos queremos una cocina abierta, americana, con una isla hermosa, pero ¿quién piensa en la ventilación de esos espacios? Claro, y también entra mucho a jugar este rol de los gustos de cada persona. Hay gente que, claro, tiene un tema con los olores, no le gusta que esté todo mezclado, porque de repente cuesta un poco más mantener el orden en las cocinas abiertas, entonces se ve desde el living.
pero también hay muchas personas que sí les gusta este concepto, por ejemplo, cuando hay niños, porque les gusta tener espacio abierto, para poder verlos, vigilar y los espacios se ven más amplios. Entonces, finalmente, la idea es, por ejemplo, encontrar esas soluciones que se adapten a ese ritmo de cada familia, tratando de minorizar estos inconvenientes. sí. ¿Y cómo se minoriza eso? A través de ventilaciones, ductos de ventilación, Y el buen extracción diseño. forzada, buen diseño, campanas correspondientes. Todo está de cómo se diseña esos espacios. Y para eso necesita un arquitecto. Que la casa evoluciona, que es lo que hablábamos al principio, por ejemplo, cuando tenemos hijos o cuando tenemos perritos, las mascotas también, porque ahora las mascotas también son parte de la casa, son parte de la familia. ¿Y cómo se generan estos espacios? Me ha pasado mucho que me han preguntado, ¿tú generas como salones o salas para mascotas? Es algo nuevo. Es algo Al final nuevo hay que ir actualizándose sí. y ver los casos, porque claro, ya cada vez los animales son parte de la familia Sí. y necesitan un espacio también adaptado. Sí. Incluso pensar, no sé, materiales como el piso, es muy diferente cuando hay mascota a cuando no. O lo mismo los revestimientos de muros cuando hay niños o no, Y cuando hay mascotas que también. sea lavable. Entonces tenemos que pensar en todos los espacios, sean para quien sean. Lo importante es comentar y conversar con la persona y cómo es su vida Sí. y quién la van a habitar. La persona que me dijo que tenía un espacio para su mascota, que me pareció súper curioso, y era que la mascota se subiera a su cama. Que los veladores fueran escaleras, la mascota, que era un gato, accediera a la cama y tuviera un espacio como del diseño de su cama. De hecho, un punto importante que tal vez la gente no sabe, que también hay arquitectos que se pueden dedicar o que también les importa mucho el diseño de mobiliario. Sí. Finalmente, que también se entienda que la Hay arquitectura distintas. diseña mucho a escala, incluso Sí. los paisajismos, Sí. muchas cosas. Eso que dicen ahí es importante. Incluso así como hablamos de los espacios adaptados a la familia, las personas que lo habitan, también el mobiliario. Sí. También, por ejemplo, se ha visto harto el tema de las mascotas. También he visto, por ejemplo, veladores en que se adapta para que la parte de abajo sea la camita de la mascota. De la mascota. Y al final eso requiere de un diseño. Nosotros igual hacemos diseño. De todo. También. Aquí tenemos una frase. Cuando tu casa es bien diseñada, no solo es linda, es cómplice de tu vida. Es sumamente importante porque al final, ¿quién ve todo lo que hacemos en nuestra casa? Yo creo que las casas y los espacios que habitamos deberían ser una cierta extensión de nosotros mismos, que Sí. deberían reflejar nuestra personalidad y nuestro carácter. Los colores también. Claro, tiene que ver con los colores que uno elige, con el mobiliario, si a uno le gusta tal vez tener más decoración o algo más minimalista. O cuando tú entras a una casa oscura, se siente Claro. fría. Entras a una casa con colores, se siente hogareña. Los hogares deberían hablar de quienes los habitan. Yo creo que eso es Fundamental. es fundamental. Ahora viene el cierre reflexivo. Diseñar es acompañar, que esa es la última parte de Aquí pensando con un café. Vincularnos con los espacios y con los habitantes de un entorno, con aquello que estamos proponiendo. Es sumamente importante. Claro, como mencionábamos antes, la idea no es solamente cuántas habitaciones quiere, lo tradicional o cuántos baños, living, comedor, listo, y se mandan los planos y ahí está el proyecto, ¿no? La idea es hacer los espacios a medida, y a medida no me refiero a la medida física, me refiero a adaptada a los habitantes. Sí. Y mi consejo fundamental para todos aquellos arquitectos que están aquí viendo nuestro podcast es que a la hora de diseñar, el habitante, el propietario de esa vivienda, es fundamental a la hora de construir ese espacio. Por lo que venimos hablando en todo el podcast, la esencia de la persona es lo que tenemos que resaltar, es lo que tenemos que rescatar a la hora de construir. Entonces, tipo de colores, paleta de colores, ¿qué colores te gustan? ¿Qué materialidades te gustan? ¿Qué te llama tu infancia? ¿Qué tipo de materialidad tú recuerdas? ¿Te gusta la tierra? ¿Te gusta el adobe? ¿Te gustan las plantas? Es sumamente importante. ¿Cuáles son los espacios importantes? Hay familias en que, por ejemplo, todo sucede en la vida cotidiana en las cocinas. Que, por ejemplo, es importante tal vez incorporar un comedor de diario en la cocina y que todo al final la comunicación sucede en este espacio, así como tal vez hay otras familias en que no es en la cocina, sino que puede ser el living porque les gusta tener tardes o noches de película. Entonces, al final, lo que significa diseñar para una persona y también dejar un poco el ego, un poco de lado, porque muchas veces esas cosas que pueden pedir los clientes no necesariamente nos van a gustar. Pero de esto mismo que ellos quieren, pueden nosotros orientar para que quede lo mejor posible con nuestro Dentro de la arquitectura. conocimiento, pero no salirnos de esos parámetros. Lo Sí. mismo tiene que ver con el diseñar al final y a pesar de la normativa. Es sumamente importante que te evocan los espacios también. E incluso escuchar, escribir. Yo les recomiendo grabar lo que te dicen los propietarios y a la hora de diseñar, si estás diseñando una cafetería o diseñando un espacio abierto, incorporar estas frases de los propietarios en distintos lugares para que también tenga relación con su personalidad. Y
conversar, tomarse un café y conversar Sí, sobre las expectativas de ambos. tomando un café. Podríamos también mencionar lo que nos comentaba el dueño de acá de la cafetería El Pasaje, que para ellos fue súper difícil encontrar un profesional que reflejara lo que ellos tenían pensado para este espacio, porque a pesar de que esto es una cafetería, yo siempre la idea que tenían era de que los libros fueran los protagonistas, de que fuera un lugar acogedor y que se pensara como una biblioteca, como un espacio comunitario. Y nos comentaba que finalmente Nunca encontré al arquitecto. no encontró quien reflejara eso porque lo pensaban desde el área comercial. Él no quería eso, él quería un espacio propio, precisamente a su medida. Al final decía que eran solo réplicas de otro espacio. Claro. Y no es la idea, uno construye y diseña para el cliente. Obviamente hay enfoques, que eso es lo que hablábamos en un principio, de la área de arquitectura, pero uno nunca tiene que perder la esencia de la esencial de la arquitectura, que es el habitar. Lo humano, Lo la humano. escala humana. Finalmente nosotros diseñamos espacios, no construcciones, sino que el vacío en el que habitan las personas. Mirar más allá de la forma. Ahí es cuando la arquitectura y el lugar se funden. Ahora, para cerrar, damos gracias al café que nos recibió. Que es importante finalmente que las personas tengan estos espacios agradables dentro de la ciudad y que no todo sea finalmente cosas comerciales. Nos comentaba, por ejemplo, hay clientes que vienen todos los días desde Concón a almorzar precisamente de eso. ¿Por qué pasa? Porque sienten que este es un lugar que ya lo sienten propio como parte de su rutina y que refleja finalmente lo que a ellos les interesa. Sí. Y ahí viene el tema de todo el lugar y el no lugar, como que sentimos nosotros como espacios nuestros, Claro. o espacio, lo que dice Daniela, como de habitar. Imagínate, el caballero que viene de Concón a comer todos los días acá. O sea, porque este espacio, a él le provoca algo. Le genera un relajo, cercanía. Así que los invitamos a que vengan. Sí. Es un espacio súper particular. Personalmente no lo conocía desde antes, así que me llevé una linda sorpresa. Esa es la idea de este Un espacio podcast. súper agradable. Y así vamos a ir conociendo también Distintas otros lugares, cafeterías. también dándoles datos. Sí. Así que si te gustó la información compartida, síguenos en este episodio, da me gusta y síguenos en TikTok, en Instagram. Y coméntanos temas de quizás los que les Sí. gustaría que habláramos más adelante. Nos vemos en el próximo episodio. Síganos en historias. Y que nos vayan comentando precisamente si tienen algunas dudas, algunos temas que les quiero tocar. La idea es precisamente al final poder entregar la información de manera más Cercana. Nos vemos, cuídense.